Bueno, buenos días a todos y a todas. Me llamo Roberto Valencia. Voy a presentar los trabajos seleccionados este año en los encuentros, en la modalidad de literatura. Os voy a presentar a las 4 seleccionadas de este año. Olaya Baigorri Valés nació un 5 del 5 y sobre sus aficiones podemos decir que le gusta la poesía, tocar la guitarra y jugar al fútbol. Estudia historia del arte y escribe mucho, y ella dice que escribe porque no sabría no escribir. A su lado tenemos a Laura Chivite, que nació en Pamplona, 1995, es titulada en literatura comparada en la Universidad de Granada, donde se especializó en literatura norteamericana después de haber cursado varios talleres en Los Ángeles. Actualmente vive en Madrid, donde se dedica a ser profesora de inglés y a escribir. A su lado está Ana Galar Ariztegui, es artista y poeta de Lizaso, graduada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Ella dice que es en la escritura donde encuentra un lugar donde expresar sus inquietudes personales a través de un diario ilustrado con poesías donde hace alusiones a lo cotidiano, al lenguaje y a las realidades sociales. Finalmente, el último es Adrián Gil, estudiante de medicina. A pesar de que estudia medicina, siempre le ha gustado leer y escribir, no hay ninguna incompatibilidad entre ello. Ha participado en varios cursos y normalmente escribe relato corto, aunque alguna vez se ha atrevido a alargar la extensión y a escribir una novela. Bueno, gracias por venir, buenos días a todas, a todos. Voy a hacerles unas poquitas preguntas comunes y después ellas pasarán a leernos una muestra de sus trabajos. Deciros antes de empezar que hemos puesto unas fotocopias en la entrada con los extractos que ellos van a leer, por si algunos de vosotros queréis llevároslo a casa y seguir leyéndolo. La primera pregunta es una pregunta muy difícil, pero vamos a empezar de lo difícil a lo fácil para que así el público se vaya con buen sabor de boca. Quería preguntaros, ¿por qué escribís? ¿No sería más fácil guardar silencio? ¿Quién quiere empezar? Ana, cuéntanos, ¿por qué escribes? Yo escribo para expresarme. Es una manera que tengo... Bueno, yo empecé a escribir hace 5 años, o 6 más o menos, para superar problemas de salud. A raíz de que estuve 2 semanas en cama, me recomendaron escuchar música en euskera de estas clásicas, y de ahí me viene también un poco la relación con lo popular, y empecé a escribir así, como para superar principalmente el dolor. ¿Quién más? ¿Olaya? Pues yo, como tú bien has dicho en esa breve biografía, pues recurro a una frase que suelen utilizar bastante los y las escritoras, que es que escribo porque no sabía no hacerlo, y creo que también para conocerme un poco más, y sobre todo porque creo que hay algo dentro que me hace ruido. ¿Laura? Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañera. También muchos escritores han dicho esto, ¿no? Como por necesidad y porque no sé no hacerlo, ¿no? Es una idea muy bonita de entender la escritura. Y también yo muchas veces escribo ya no solo por inercia, sino para entenderme mis propios pensamientos. Supongo que esto es a la par muy placentero y también un poco peligroso, el ponerle palabras o tratar de entender todo lo que te ocurre, ¿no? Pero sí que me parece una vía de entendimiento propio muy útil, al menos para mí. Adrián, ¿por qué escribes? ¿Por qué no guardas silencio? A ver, yo también un poco lo de Laura, escribir un poco lo que pasa por dentro y también un poco inconformismo, porque a veces lees un relato y, bueno, es un poco egoísta, pero piensas, no lo ha terminado muy bien esto, ¿eh? Lees otro relato, piensas lo mismo y al final dices, pues escribo yo uno y hago lo que me gusta. Conoceros, superar una enfermedad, adentraros en vuestros pensamientos, tratar de dar forma a todo eso que pasa por dentro de la cabeza. ¿Tenéis amigos, tenéis cómplices en vuestro entorno? Porque existe un poco el tópico de que el escritor escribe en soledad,
en una soledad, en un cuarto cerrado, donde reconcentra todos sus esfuerzos de comprensión, pero ese tópico, como todos los tópicos, tiene una parte cierta y una parte que no es tan cierta. ¿Tenéis cómplices en vuestro entorno? ¿Amigos que escriben, que leen, os ayudan, interfieren? ¿Cómo os sentís en vuestro entorno social? ¿Laura? Yo, afortunadamente, sí. Bueno, mi familia en general, mi hermana, mi madre, mi padre, escriben. Y luego, como estudié literatura, luego digamos que todo mi entorno se dedica a la escritura y algunas amigas escriben teatro, otras más poesía, guiones, ¿no? Entonces, digamos que sí, mi vida está un poco marcada por la escritura y me alegro profundamente, sí. ¿Ana? Yo en mi entorno, la verdad que no tengo nadie que escriba, en mi entorno más cercano, pero sí que me influyen. Para mí, ellos son mi inspiración. De alguna manera, el entorno es como un caos que yo intento ordenar mediante la escritura y que a veces incluso lo confundo con mi propio caos, ¿no? El sentimiento ese que yo tengo dentro de mí. Esa tensión. Ana apunta una idea importantísima. La escritura nos ayuda a ordenar lo que sea, el caos, el mundo, toda la red de estímulos que recibimos, la red de reacciones que son nuestros pensamientos a esos estímulos. La escritura es una labor ordenadora, de orden. Adrián. Yo en mi círculo, la verdad, no hay nadie que escriba. ¿Tampoco? Sí que, no. Amigos que lean, pocos también, la verdad. Entonces, no lo suelo difundir por ahí. Si hay alguien que lo quiere leer, pues bienvenido. Y entonces los utilizo sin su permiso como personajes. Ya que no lo van a leer, pues... Pero no, la verdad es que no. Tenemos dos escritoras en soledad, una acompañada. Olaya, ¿vas a empatar o vas a...? Cuéntanos. Pues bueno, en mi entorno igual sí que hay gente que escriba, pero yo creo que sobre todo son más cómplices que pues desde siempre me han apoyado y me han animado a seguir escribiendo y siempre me han leído y bueno, pues siempre yo creo que han sido sinceras por lo menos, así que yo creo que son más cómplices que autores o autoras. ¿Queréis que os lean? Porque el primer tópico, ya lo hemos dicho, escritor que escribe en soledad, Laura y Olaya lo han desmentido, 2 de 4, no es poco. Hay otro tópico que dice que el escritor solo escribe para sí mismo, desearía que sus papeles se quedaran siempre en su escritorio, pero como todo tópico también tiene, creo que todavía tiene más parte de falsedad. ¿Os gustaría que os leyeran? ¿Quién os gustaría que os leyera? ¿Un público amplio? ¿Os gustaría que os leyera alguien que no os conoce de nada? ¿Alguien que os conoce muy bien? ¿Alguien que sabe radiografiar lo que estáis escribiendo? ¿O alguien a quien podáis aportar a través de vuestras letras algo que él no tiene? ¿Quién os gustaría que os leyera? Porque estamos aquí precisamente para que os lean. ¿Quién os gustaría que os leyera? ¿Os gustaría que os leyera y quién? Si lo tenéis pensado esto. Ana me dice que sí. Sí, a mí me encantaría que lo pudiese leer cualquiera, principalmente porque los personajes que aparecen y las personas que aparecen en mis poemas existen, son de mi pueblo y porque al final, para mí, si las personas más importantes, que son mi familia y mis padres, no lo entendiesen, para mí la escritura no tuviera sentido. Y como ellos pues no están metidos en el arte o no tienen, pues como yo tampoco tengo excesivamente una formación tan compleja, ¿no?, del vocabulario como podría tener un religioso, ¿no?, en su ámbito, pues me gustaría que llegase a todo el mundo. ¿Quién más quiere contestar? ¿Laura? Yo creo que a veces por miedo o por quitarse un poco esta autoexigencia, se dice que no quiere que la lean, que ella escribe para sí misma. Estoy hablando evidentemente de mí, pero lo cierto es que sí, que luego cuando quizá compañeras o lo que sea me han leído y les ha gustado, es enormemente grato, ¿no? Y
Y luego también, un poco habiendo visto el placer que siento yo al leer, o lo que me río, o lo que me da pie a pensar, pues si yo puedo hacerle esto a otra persona, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, sí. Sí, hay un cosquilleo cuando nos leen, hay un cosquilleo, ¿no? Claro. Hay un cosquilleo fantástico, ¿no? Sí, un zarandeo cosquilleo. Fabuloso, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Hay un cosquilleo cuando escribimos, ¿hay? Hay un cosquilleo cuando nos leen, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y también una exposición, de repente mostrarte un poco desnuda, ¿no? Da un poco de miedo a veces, pero sí, sí. Ajá. ¿Olaya? Pues yo diría algo parecido a lo de Laura, pero yo al escribir poesía siempre he creído que la poesía es un género bastante selectivo y que no mucha gente decide leer porque igual pues, no la entiende o no le gusta. Entonces, me gustaría que me leyese la gente que le gusta la poesía, no gente que me conozca, sino gente a la que le guste realmente la poesía. ¿Te gustaría que la poesía fuera menos selectiva, que fuera más mayoritaria? Pues sí, no. Sí, ¿no? O sea, supongo que es una pregunta súper compleja, pero me gusta también como la esencia que tiene de que sea algo que pocas personas eligen. Pero en cierto grado también me gustaría que más gente tuviese la capacidad de leer poesía y que le gustase. Adrián, ¿nos quedas tú? Sí, pues en mi caso, a ver, a mí me gusta escribir sobre realidad invitando a reflexión. Entonces, el público que a mí me gustaría que me leyese es gente que quiera pensar, que eso también es un poco, te deja un poco expuesto, porque si pones algo que has reflexionado tú, al final estás escribiendo sobre ti o sobre tu forma de pensar. Y luego gente un poco del futuro, tampoco 1000 años, pero gente que diga, pues vamos a ver hace X tiempo cómo estaba la cosa. ¿Te gustaría que te leyeran en el año 3000, por ejemplo? Hombre, 3000 ya no sé, pero 2080... ¿2080? Sí, por ¿Sí? ejemplo. ¿Os gustaría que os leyeran en el año 3000? ¿Olaya, Laura, Ana? Sí, ¿Sí? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Sí? yo lo he escrito para todos. Para todos, ¿no? Olaya, ¿te gustaría que te leyeran en el año 3000? Pues no lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿No? De todas maneras, no sé qué me da que no nos vamos a enterar. No sé qué me da que no nos vamos a enterar. Bueno, quiero haceros la última pregunta a la que, si nos da tiempo, volveremos al final del acto, y es si creéis que la escritura es un modo de intervenir en el mundo. A veces, otro de los tópicos que circulan normalmente en una sociedad que lee poco, la nuestra, es una sociedad que lee poco, o que no lee todo lo que nos gustaría, hay un tópico que dice que la escritura no sirve para nada, que las palabras son acciones muertas, que no trascienden el ámbito del papel y no se convierten en realidad, no se convierten en decisiones. Yo personalmente no creo en eso, si no, probablemente no estaría aquí, pero quería preguntaros vuestra opinión desde vuestra experiencia escritora, si pensáis que la escritura interviene en el mundo, es un factor de cambio, es un factor que mueve cosas. Yo creo que evidentemente sí, tiene mucho impacto en la realidad, y luego también el testimonio que deja, ¿no? Nuestra manera de entender el pasado gracias a ella, y luego a mí al escribir me gusta mucho pensar en la famosa frase de Judith Butler que dice que lo personal es político, y entonces en este sentido me parece muy importante escribir los testimonios de una, precisamente por este impacto que acabo de nombrar. Sí. Ajá. Tenemos un sí. Ana, ¿tenemos otro sí por aquí? Sí. Sí. Comparto ciertas cosas que ha dicho Laura, pero en mi caso personal yo lo considero como una manera, además de compartir, como de guardar, ¿no? Una memoria, un tiempo que a veces pasa desapercibida, o no es, sí, una emoción que pasa desapercibida en nuestra sociedad. ¿Olaya?
Yo también comparto lo que ha dicho Laura y pues para mí es como si reinventásemos y reventásemos el lenguaje al mismo tiempo, y también creo que la escritura para mí desde siempre ha sido un cambio. O sea, significa que cambia algo, una revolución. Entonces, para mí también es verdad que la escritura y la literatura cambia el mundo. Adrián, siempre dejamos el último, no sé por qué. Bueno, yo creo que sí, que cambia, pero yo creo que más que escritor depende del lector, porque al final nosotros podemos escribir todo lo que queramos, pero al final es un trozo de papel y es la otra persona que lee la que decide si es un trozo de papel, si es un pensamiento, si es razón de cambio en su forma de ser, y al final en lo que cambia es en el lector. Si el lector cambia su forma de ser, claro, de escritor hay uno, lectores hay muchos. Entonces, yo creo que ahí cambia. Fijaos que tenemos 4 escritores que comparten pasión, pero con 4 visiones distintas pero complementarias. Es decir, aquí lo distinto no es antagónico, distintas pero complementarias. Adrián busca estimular al lector para provocar en él un pequeño cambio, pero le deja total libertad para que él haga ese cambio. Ana nos ha hablado de preservar, de conservar cosas que ella quiere conservar, luego entenderéis por qué. Laura nos ha hablado de lo político, la literatura, las palabras como principio de movimiento político, y Olaya nos ha hablado del lenguaje. El lenguaje no es solo la piel de los acontecimientos, sino que el lenguaje son los acontecimientos. Cambiar el lenguaje supone cambiar los acontecimientos. Yo cuando he estado trabajando para este festival con ellos 4, me ha sorprendido estas 4 visiones de la escritura en personas que son un poco más jóvenes que yo, no mucho más, ¿no? Pero con visiones ya claras y, sobre todo, que pueden complementarse entre sí. Ya les conocemos, ya les conocéis, por lo que han hablado. Vamos a conocerles un poquito más, si os parece. Vamos a dejar que nos lean un pequeño extracto de los trabajos que han sido seleccionados en los encuentros, y después les preguntaré a cada uno de ellos alguna pregunta. ¿Os parece? ¿Os apetece escucharles? ¿Sí? Ana. Ana, su trabajo se titulaba La sombra de mis palabras, el trabajo que presentó y que fuese seleccionado. Es un compendio de poesías e ilustraciones, porque ella es ilustradora. También entregó fotografías de esculturas, es decir, una artista total. En lo que nos ocupa ahora, ella nos va a leer ahora 3 poemas del libro y después charlaré un poquito con ella. Cuéntanos, ¿qué nos vas a leer primero? Postes de campo. Postes de campo. Postes de campo. Entre lo que te sostiene, lo ligero, lo libre se levanta, lo curvo en lo recto que me miras. El anaranjado de dentro encaja con el de fuera, lo nuevo con lo antiguo. El hueco de la ventana de mi mirar provoca luz baja con alta altura. Rojiza luz que entra de los laterales hasta la luz del fondo, luz tenue. La tranquilidad que provoca un caminar fluido alrededor de ti, encontrarte allí sin ninguna expresión decorativa, más allá de tu apoyo en el suelo. Observo el paisaje a través de ti, relacionándote conmigo mismo, ayudándote a levantarte. Hierba recién sembrada, alineada. Muy bien. ¿Nos vas a leer otro poema que se titula De vivienda a vivienda? ¿Sí? Sí, aunque esa la había dejado para el final. Entonces nos vas a leer el que yo tengo como tercero, que es De piso a piso, o El grillo canta la canción de cuna. Efectivamente. ¿El grillo canta la canción de cuna? Sí. El grillo canta la canción de cuna. Grillo negro, con tu canto tranquilo me alegro. Grillo entre hierbas altas, huye entre patas, y mirando la redonda luna, moviendo en la arena el viento la cuna, se refugió en la vieja duna. Y vas a terminar el recitado con
De piso a piso. De piso a piso. Ese verde manzana azulado parece brisa marina, entre los reflejos continuos cuyos cristales edifican aburridamente los nuevos pisos de enfrente. Al lado, un marrón crudo con el naranja que queda muy gitano, al ser el sol desgastado por un naranja ladrillado. La tela quemada de los toldos, como muestra de la calidad de esta casa, empobrece el trasero en cemento reforzado, estructurado verticalmente, mostrando su majestuosidad frente al ladrillo. No vertical, cubierto por muro ni tan reforzado y rectangular, sin llegar a la altura, sin poder simular el cono de la cabra balante, que se balancea al saltar y que ata minuciosamente con el aire su balar, buhonero trotecillo. Bueno, muchas gracias. Te estás emocionando. Un poco así, ¿no? Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, que espero que sí, que en los poemas de Ana hay un lenguaje muy particular. Hay un uso de un lenguaje muy particular que ella quiere preservar. Es lo que me ha estado contando en estas semanas que hemos compartido reuniones aquí en el Centro Ugarte. ¿De dónde surge este lenguaje? Bueno, te dejamos que te recuperes. ¿Sí? ¿De dónde surge porque tú eres de Lizaso, vives en Lizaso, en tus poemas hay un lenguaje popular como muy castizo, bueno, hemos visto el poema del grillo que podría haberlo escrito Federico García Lorca perfectamente. ¿De dónde sale? Porque es un poco, yo cuando leí los poemas, mi primera sorpresa, ¿no? Encontrarme con un lenguaje tan bien trenzado, pero sobre todo un lenguaje que me recordaba como a tiempos antiguos, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Cuéntanos. Pues de pequeña solía ver con mi abuela cine de barrio y me encantaba el humor que tenía Paco Martínez Soria, las canciones que se veían, por ejemplo, El Ruiseñor de Joselito, escenas cotidianas, ¿no?, del medio rural, que también de alguna manera conservan ese léxico que se está perdiendo, ¿no?, lo autóctono. Podría ser un poco como, ya sabes, al final la expresión y la representación un poco de esa expresión natural, ¿no?, que se muestra mucho más veces en lo rural, ¿no?, eso que no se contiene, a veces un poco grotesco. Me da la impresión de que vivías estas tardes que compartías con tu abuela y vivías todo eso de las películas, pero no lo vivías a través de tu abuela, un poco sí, porque estabas con ella, pero también lo vivías a tu manera. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué crees que capta este lenguaje popular que introduces en tus poemas? ¿Qué es lo que estás tratando de capturar con ello? Los entornos, las personas en las que me pierdo, ¿no? ¿Y las, perdona? Y las personas en las que me pierdo al final. Me pierdo en los entornos y en las personas. Al final, lo que tú bien decías, es mi testimonio, ¿no?, en un lugar en el que al final muchas veces, mira, me siento un poco identificada con mi padre, ¿no? Porque, como tengo aquí apuntado, ¿no?, pues escribo con pasión, como la tierra que hará mi padre, ¿no?, en repetidas expresiones breves, pero casi como nerviosas. Un poco ese sentido de la oralidad, ¿no?, que nos queda en la memoria. Yo creo que el público ya va entendiendo qué es lo que quieres preservar, ¿no? Yo creo que ya lo vamos entendiendo, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta. Sorprende mucho en tu libro que aparecen varias veces viviendas, casas. Pero curiosamente, a veces cuando la casa aparece en el poema, aparece como un lugar de mitificación, ¿no? De lugar de mistificación, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna mistificación en tus poesías cuando hablas de la casa, sino más un lugar como de refugio, de permanencia. La pregunta sería,
a través de lo cotidiano, de hablar de la casa como algo cotidiano, llegamos a algo importante que está por ahí escondido? La verdad que, bueno, como has dicho tú antes, yo soy de Lizaso y allí hay casas que igual tienen 400 años, pero yo con mis poemas también hablo un poco del éxodo que se ha dado un poco de pueblos a pueblos. No tanto la pertenencia de un lugar, sino de un apellido, de una familia, un oficio, cómo se llaman las casas, ¿no? Allí. La casa, por ejemplo, mi casa se llama Ernet, que es el apellido de mi abuela. Es un poco, pues, al final, al hablar de lo cotidiano también, sigo un poco con esa dinámica de quererme acercar a todos, porque al final lo cotidiano lo vivimos todos. Bueno, gracias por tu lectura, por tus respuestas. Muchas gracias. Vamos a pasar a Adrián. Adrián nos va a leer un pequeño fragmento, serán 3 minutos de lectura, de un relato que presentó al certamen que se llama Apariencias, fuente de engaño, fuente de sorpresa. Y ¿vamos a ello? Vale. Por poner antes un poco en situación, o sea, es una escena con una mujer y un hombre, ¿vale? Hasta ahí, digo, porque es una conversación para no perdernos desde ya. Sí, está bien hecho. Hemos escogido la parte central del relato, ni el principio ni el final, entonces por eso a lo mejor necesitábamos esta pequeña introducción. Sí, así que una conversación. Pero vamos a ver, la mujer depositó el pistacho que acaba de atrapar de nuevo en la bolsa, visiblemente afectada. Usted no lee, no se interesa por las leyes de su país. ¿Qué es? ¿Uno de esos señores raros con guardapolvo blanco que se maravilla con el volar de las mariposas? ¿Se puede saber qué hace en su tiempo libre? Si lo tiene, claro. Bueno, tengo 2 hijos que requieren mucho esfuerzo y dedicación, replicó el hombre, hinchando el pecho. Mi hija de 9 años juega a waterpolo, mientras que mi hijo de 7 hace tiro con arco. Hay que llevarlos a sus respectivas competiciones, acompañarlos en las entregas de medallas, llevarlos al cine con sus amigos. Todo el mundo coincide en que su esfuerzo y dedicación son superlativos, pero nadie se da cuenta del trabajo de los padres. Por cierto, no le he ofrecido, ¿quiere un pistacho? La mujer aprovechó para seguir hablando, mientras el hombre parpadeaba repetidas veces, confundido. Todo eso suena muy interesante, pero le he preguntado sobre su tiempo libre. El tiempo libre es para hacer lo que a uno le plazca, el tiempo libre se disfruta. ¿Cuándo fue la última vez que se recogió con sus hijos? Tras unos minutos en los que el viento solo tuvo sonidos que aportar y los coches ambientes que embadurnar, por fin la conversación se volvió a reanudar. ¿De qué trabaja?, preguntó el hombre con voz tenue y apagada. Bueno, de cualquier cosa. Los del ayuntamiento me suelen llamar a finales de mes para que me ocupe de las amapolas del jardín, aunque siempre acabo arreglando también los tulipanes, ya que estamos. Tiró las cáscaras de varios frutos secos al contenedor para poder enumerar mientras hablaba. También ayudo los jueves a los del mercadillo a poner sus puestos y al colegio de monjas de la calle Villacorza cuando tienen excursiones. De hecho, trabajé en ese centro todo el año pasado como sustituto del profesor de ética. ¿Profesora de ética? ¿Usted? Ni lo dude. Puse en marcha un experimento por el que los primeros 15 minutos de todas las mañanas los alumnos estaban invitados a pararse, a hacer silencio y reflexionar. Los primeros meses me llamaron la atención desde dirección por incumplir la programación, pero cuando vieron los resultados me dejaron en paz. Este año el profesor titular se recuperó de la depresión que tenía, ética y depresivo, ya me lo explicará usted, y bueno, volví a mis quehaceres ocasionales. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en la oficina de una empresa internacional que se ocupa de exportación de monocultivos, maíz y trigo, por ejemplo, por todo el mundo, aunque principalmente nos centramos en Europa y el norte de África. Yo soy el jefe de la sección que controla el sur, Italia, Albania. ¿Y ya lo disfruta?, preguntó la mujer, mientras mordisqueaba a una nueva víctima. Bueno, tengo la libertad de hacer lo que quiera. Ah, la libertad, sí, yo también soy libre, si me lo pregunta. Negó con la cabeza y volvió a tomar la palabra ante el silencio del hombre. No le voy a preguntar si sabe quién es el psicólogo Viktor Frankl, porque supongo que no. Pero le diré que él define la libertad como esa capacidad que todos poseemos de elegir nuestra actitud ante cualquier situación que no dependa de nosotros, y que además nadie nos la puede arrebatar. Oiga, seguro que no quiere un pistacho, le note callado. No, por favor, siga. El tema es que yo creo que se equivocaba. Los únicos que nos podemos privar de libertad somos nosotros mismos.
Somos nosotros los que somos capaces de bloquearnos en nuestro interior e impedir que seamos libres, libres de disfrutar de los grandes placeres, de las pequeñas cosas, entorpecer que seamos felices, aspecto en el que coincidirá conmigo que es lo que anhelamos todas las personas. Los únicos que determinamos si somos libres o no sobre otras personas. Bueno, una profesora de ética... Dos personajes, una profesora de ética que trabaja por temporadas, un empresario, ingeniero, que trabaja en el monocultivo y tiene una conversación en un contenedor. ¿Qué es lo que ocurre en este relato? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el contexto de este relato? El contexto es una situación que me pasó a mí, tampoco fue una conversación profunda, pero es una señora que está comiendo pistachos y, bueno, las cáscaras hay que tirarlas preferiblemente al contenedor, pero como hay muchos pistachos, al final te pasas bastante tiempo en el contenedor tirando mientras comes. Entonces, estaba yo ahí haciendo eso y un señor me llamó la atención por detrás porque quería tirar la basura. Entonces, el relato son 6 páginas de conversación entre esta señora que está tirando pistachos al contenedor, en la cáscara, y un señor que va a tirar la basura y por estereotipos se piensa que la mujer está buscando ropa en el contenedor. Entonces empieza el señor como a acusarle de lo que está haciendo y la señora, pasando o no, depende de lo que opine el que lo lea, pues le introduce en esta conversación. Es un tema clásico, ¿no? El tema de las apariencias. Sí. ¿Crees quién es quién, ¿no? ¿Qué guardamos dentro cada uno, ¿no? No juzgar a nadie por sus apariencias. ¿Crees que la literatura es un medio de destapar las apariencias, de ir al núcleo esencial de las cosas? Yo creo que sí. En este relato el título es el título, o sea, que es apariencia pura, pero hay otros relatos en el que el propio autor presenta una apariencia y luego la resuelve. Entonces es una forma de que la persona que lo lea se haga con una idea y luego le salga otra. Entonces yo creo que es un tema común. La literatura es un medio para destapar, apartar cosas que nos impiden impiden ver la verdad, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a pasar a Olaya, corriendo, porque ya hemos consumido más de la mitad del acto. Olaya Baigorri presentó un poemario que se llamaba Es-Cultura, Es-Cultura, un poemario de 16 poemas. Le voy a pedir que nos leas, por ejemplo, 3, ¿te parece? ¿Sí? Sí. Vale, este es el primero. Quedan 56 segundos para que me despida y todavía no he aprendido a irme. Ayer conocí el dolor de Pandora y sus hermanas, juntas hasta en la muerte. Llevo unos días viajando y no encuentro en qué parte del laberinto me perdí, pero sigo gritando en un pozo vacío que utilizaron el fuego que Prometeo les regaló para quemarnos vivas. Hemos dictado sentencia, no fuimos nosotras, solo tú, y tú, y tú, y tú, pero nosotras no. Entiendo que solo existo en la imaginación de quien me lee, así que por favor, cerrad el libro. Por fin me despido. Hasta luego. Este sería el cuarto y dice así. Los versos más bonitos los guarda una cuneta en Granada. Durante años he creído en la poesía como catarsis y he descubierto arañazos en carne viva. Sentirlo no es pedir perdón, es jugar al escondite y que me guste la soledad. Echar de menos también es sentirse viva, como cuando huimos hacia lugares deshabitados por miedo a verse demasiado cerca. No hay muerte si hay quien ha memorizado tu silueta. Tampoco queremos que nadie nos obligue a dejar de bailar. La siguiente es nuestra canción favorita. Cantamos a escondidas aquello que una vez nos dijo, que volver a casa también es dolor acumulado. Oscuridad injustificada, facilidades de comunicarse y pánico escénico que nos ayuda
a gritar en silencio. El lobo nunca quiso a Caperucita y ella mató a su abuela. Y este sería ya el último. Y si me quedo donde tú no estás, es lo mismo que echarte de menos. Ahora, todas aquellas que gritan a los 4 versos que debo quererte, no saben cómo romper un silencio. De esos que se dicen a gritos. Que meterse en la boca del lobo nunca ha sido literal, o por lo menos no litera tuya. Como esa claridad tan tuya los días de tormenta, esos amargos y amagos después de una noche de deudas y de dudas. Esos abrazos que engañan a cualquiera, la hiperactividad que sufro cuando te escribo y cuando no lo hago. Si no me rompes hoy, mañana no lo harás. Te quedas, pese lo que pese. Un día me dijiste que se te da muy bien el idioma de los silencios. Tu voz estaba rota, pero quien habla en monosílabos hace monólogos con la mirada. Bueno, el trabajo de Olaya son 16 poemas, habéis visto con un lenguaje bastante cotidiano, un lenguaje bastante depurado. ¿Es un poemario temático? ¿Hay distintos temas en tu poemario? Pues creo que no es un poemario temático común o el tema igual no es como algo tan genérico y general, sino que igual el tema que tienen en común es una emoción o en general las emociones. Quizás la emoción sea lo que es común a todos los poemas. Sí. ¿Sí? Sí. A mí me parece que tiene un lenguaje depurado, sencillo, incluso austero. No hay grandes efusiones líricas, no hay efusiones líricas. Es un poemario más meditativo, sobrio. ¿Te costó llegar a este lenguaje? Porque este lenguaje es de los que hay que ir quitando materia hasta llegar a la palabra que tú quieres, ¿no? Sí, bueno, al final siempre cuando una escribe hace una elección de palabras, eliges cuál quieres escoger entre todas las que pueden tener un significado parecido, pero sí, yo creo que es un lenguaje austero porque me gusta decir las cosas sin que en ningún momento puedan llegar a ser ambiguas, aunque en el lector o la lectora pueda estar la parte de la interpretación, me gusta decir las cosas claras, de una manera... ¿Cómo te sentiste en el proceso de escribir el poemario? Porque también has depurado las emociones, ¿no? Sí, pues aunque la literatura muchas veces sea primero sentir y luego escribir, yo creo que hago lo contrario, pienso las emociones, las intelectualizo de una manera y luego ya las siento, entonces se me hace mucho más fácil escribir de esa manera pues más sencilla y más sobria. Bueno, vamos a terminar los recitados con la cuarta escritora, Laura Chivite. Ella presentó un relato que se titula Regreso a lo analógico. Le voy a pedir que nos lea 2 minutos de su relato, si te parece bien. Sí, me parece bien. Yo he elegido el final. El final del relato son 10 páginas y estos son los últimos 3 párrafos. Y bueno, elegí este porque no se desvela mucho de qué va el relato, pero sí que da una idea un poco de el tono igual, ¿no? Antes he dicho que mi objetivo era escuchar y entender. He mentido. Como Irene, como todos, lo único que quiero es perdonarme. Ser capaz de contar mi historia con el miedo, la frialdad y la decisión con la que lo hizo ella. Pero todavía no es mi momento. Quizá cuando los niños de la generación Delta crezcan y algunos, desposeídos y desamparados, vengan aquí, seré capaz de hablar. ¿O no? No lo sé. Mientras tanto, me dedico a observar. La vida sigue.
del mismo modo que siguen las vidas de todas aquellas personas que dejé fuera, las redes de afecto que todos los internos abandonamos en pos de algo mejor. Los días van sucediéndose en esta sexta primavera de los años 60. Irene y yo cada vez nos hablamos más de cerca. Óscar pernocta en el lago, mete los pies en el agua y recuerda la sensación que tuvo durante su tiempo con las lentes. Vuelve al amanecer y se pega al radiador para no enfriarse. Marisa se cuela por el conducto del ventilador y espía las intimidades del resto de los internos. Luego me las cuenta en el huerto y las ficcionaliza. Las convierte en literatura. Yo le resto un 20% de veracidad a lo que está diciendo y aún así sigue siendo interesante. Tiene el don de la narración. Pienso en la persona que fui, en la que soy ahora. Y no me cabe duda de que tomé la decisión correcta al venir a Rala, a este centro de aislamiento, de ascetismo y, si tienes suerte, de redención. Al mismo tiempo, entiendo que el resto del mundo no lo haga, que no quiera experimentar la vulnerabilidad en la que te coloca el hecho de sentir sed, frío, dolor de cabeza, aburrimiento, una mano ajena tocándote la espalda, la falta de control de tus sentimientos, de tu hambre o tus recuerdos. Como todo, se trata de calibrar y elegir. Tener fe ciega en que preferirás el tacto a la seguridad holográfica, el dolor físico a la nada, el peso de los recuerdos a la levedad del olvido. Bueno, yo sí voy a desvelar una cosa, con tu permiso. No quién es el asesino. Es un relato de ciencia ficción, una ciencia ficción que cada vez nos parece menos ficción, cada vez nos parece menos ficción y más ciencia, más realidad. La pregunta sería, ¿te interesa la ciencia ficción como género literario? ¿Haces una separación entre una ciencia ficción, esa ciencia ficción que el gran público tiene en la cabeza de batallas interestelares, espadas láser, complots de imperios más allá de la galaxia, o una ciencia ficción más reflexiva, más filosófica, más de pensar qué está ocurriendo con cosas como la inteligencia artificial? Sí, si bien por un lado no me parece irreconciliable el hecho de que pueda haber una ciencia ficción con millones de espadas láser y que sea reflexiva, es decir, puede haberla en un mismo relato, ¿no?, u obra, sí que es cierto que me interesa, bueno, la ciencia ficción como género, tanto cinematográfico como literario, sí me interesa mucho. No es el que más suelo leer, pero, por ejemplo, escritoras como Ursula K. Le Guin pues me fascina, o Stanislav Lem, ¿no? Y entonces sí que me interesa precisamente esa reflexión que se hace de la realidad a través de ella, ¿no? Y me parece una buena herramienta tanto para analizar como criticar el presente. Sí. En tu relato haces una reflexión sobre la inteligencia artificial Ajá. o la artificiosidad de la inteligencia, también puede ser. Sí. ¿Crees que cosas tan terribles como las que cuentas tu relato, que no voy a desvelar, pero que probablemente el público se haga la idea, pueden ocurrir en un corto plazo? Sí, no me sorprendería en absoluto. Acabo de nombrarte dos escritoras que escriben, digamos, en un futuro muy lejano, pero también me interesan mucho series, bueno, y yo creo que se ven aquí como algunas huellas de, por ejemplo, de la película Hair o de una serie muy guay que me gusta que se llama Years and Years, o Black Mirror, ¿no? Todas estas que son ciencia ficción al fin y al cabo, pero en un futuro relativamente cercano. Y bueno, lo que cuento aquí no me parece tan terrible, de hecho me parece factible, y creo que el ser humano crea cosas a las que luego le cuesta estar a la altura, ¿no? O sea, estamos ahora rodeados de miles de medios y los hemos creado nosotros y nosotras, y luego nos cuesta un poco adaptarnos a eso, ¿no? Es como es muy paradójico, pero sí, yo creo que sí es bastante factible. Y bueno, no nos quedará otra que fingir que
que estamos bien. Que tenemos el control. Sí, efectivamente. Bueno, nos quedan 4 minutos para cerrar el acto. Voy a haceros una pregunta última a todos, a todas, rapidísima. Después os darán un aplauso de estos que uno se lo lleva, sí, ¿no? Que uno se lo lleva a casa y que le resuena luego un ratito después. Una última pregunta, responder libremente, por supuesto. Vuestros textos tienen un trasfondo crítico, ya sea para hablar del lenguaje que queréis cambiar, de un futuro a corto plazo que no nos place, de cosas que queremos conservar o de estimular al lector para que genere su propia reflexión sobre ciertos temas, los 4. Sin embargo, las 4, no habéis dejado de lado el aspecto estético. Os habéis preocupado por textos bien escritos y que además palpiten belleza, los 4. Es decir, no habéis querido cambiar el mundo a toda costa conduciendo una apisonadora que pase por encima del lector, sino que habéis tratado de complacer al lector con ramalazos de lenguaje de belleza literaria, en mi opinión, bastante evidentes. Esto es un elogio que yo os hago y quería preguntaros si os gusta este equilibrio entre crítica y belleza, entre intervenir en el mundo, que decíamos al principio, y conservar la belleza del mundo. ¿Os interesa este equilibrio? Ana, sí. Para mí ese equilibrio muestra un poco el reflejo emocional que busco en mí misma. ¿Laura? En cuanto a belleza y estética del texto, me gustaría contar una anécdota que me pasó en la carrera, y era que empezamos una asignatura como de estructuralismo literario y la profesora el primer día nos preguntó qué habíamos hecho antes, ¿no? En mi caso había sido el bachillerato, y entonces una compañera mía dijo que ella antes había hecho estética. Y la profesora dijo, qué interesante, y le preguntó a ver si conocía algunos autores de estética filosófica, y dijo, no, me refería a esteticien, ¿no? Pero bueno, la conclusión fue que al fin y al cabo son parte de la misma cosa, ¿no? Y que yo desde luego pienso que la literatura tiene que tener esta estética y esta belleza, que es un poco la literariedad que se busca, y tiene que ir de la mano o no, pero, o sea, que a veces igual se busca precisamente lo contrario para tener una respuesta determinada, pero sí, yo creo que se busca la belleza y la estética sí, en los textos, es importante. Sí. ¿Olaya? Sí, a mí también me gusta y además creo que muchas veces esa armonía entre el ser crítica y la belleza se asemeja bastante al arte en general, es algo que se podría definir así. Y creo que al final, cuando una de esas dos partes, o el ser crítica o buscar una belleza excesiva, muchas veces es cuando realmente creas un estilo propio. Y sí, a mí me gusta esa armonía y ese equilibrio entre las dos. Adrián. Bueno, a mí personalmente mi forma de escribir, pues lo que me gusta hacer es nivel estético, que el texto esté bien escrito, y luego otro con el mensaje, pues puede ser crítico, reflexivo. Yo creo que es importante que el escritor sepa hacer bien las dos cosas y que, pues volviendo a las apariencias, eso, que aparentemente esté bien escrito, pero también que el mensaje llegue, y eso depende también del lector. Entonces, yo creo que hay que hacerlo bien estéticamente y dejarlo ahí para que sea el lector el que se quede con la crítica, la reflexión. Bueno, hasta aquí llegamos. Ayer tuvimos aquí danza, música y DJ, todo muy espectacular, pero espero que también la palabra haya sido un espectáculo para vosotros, que estáis aquí. Vamos a aplaudirles y a despedirles y ojalá tengan una carrera literaria muy larga. Gracias.